Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 37. Krishna dice: es el deseo, es la cólera nacida de la cualidad pasional que todo lo corrompe y todo lo consume. Ahí tiene el enemigo del hombre en la tierra. Estaba diciendo ayer por qué un hombre peca aún sin querer. Y aquí Krishna dice, acá tenemos que dice que es por la pasión, ¿no? Acá hay un comentario de Srila Prabhupada, que es mi maestro espiritual, que me parece que viene muy bien para esto. Bueno, él comenta este capítulo y dice: cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Dios se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. O en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión y la ilusión hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios, de manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. Valía la pena leerlo. Claro, está más ordenadito la explicación. Eso es lo que dice Krishna. ¿Por qué una persona peca aún sin quererlo? Porque se ha confundido. Ese amor tan grande que nosotros traemos innato en nuestro corazón, ese amor por Dios, en contacto con la naturaleza material, se convierte en lujuria. Y es la lujuria la que nos lleva después a la ira y a la confusión de la memoria y todo ese tipo de cosas que nos ocurren en el mundo. Si nosotros tuviéramos como principio primero el amor a Dios, entonces claro, esas cosas se evitarían, pero es complicado porque estamos en el mundo material y estamos completamente llenos de avisos de practica la lujuria. Es complicadísimo. Así que bueno, es una lucha, por eso que estamos practicando yoga, ¿no? Esto que estamos hablando es todo la instrucción del yoga para poder controlar los sentidos, porque todos tenemos grandes deseos, todos somos muy lujuriosos y una manera de evitar el pecado es que luchemos contra la lujuria. Eso es todo. De a poco, de a poco. Tampoco se trata de ser mañana porque es mentira. Las cosas artificiales, como una represa, junta agua y si hay más de agua de la que corresponde se rompe la represa. Así que mejor piano, piano, ya lentano. Jai. Hare Krishna. Namaste.